no es solo una razón económica. No es solamente una razón económica. Es también una razón de unificación de doctrina a la hora de informar las leyes en España. Con tantos consejos consultivos, lo que se ha logrado es que haya leyes que todas acaban luego en el Tribunal Constitucional. Porque a partir de ahora las leyes en España, las leyes en Extremadura, las va a informar el Consejo de Estado. Y yo no he elegido a los miembros del Consejo de Estado. A los del Consejo Consultivo sí. Y probablemente por eso se producen las cosas que se producen. Que una persona puede pasar de ser miembro de un gobierno a presidente del Consejo Consultivo, sin solución de continuidad. O puede pasar de ser presidente del Consejo Consultivo a miembro de un gobierno, sin solución de continuidad. Y luego a informar con objetividad las leyes que hace el gobierno del que tú formabas parte hasta antes de ayer. Ahí no había vicios de ilegalidad ni se veía nada extraño. Ahí todo estaba muy bien hecho. O sea, tú eres miembro de un gobierno, te levantas de la silla y te sientas a la de presidente del Consejo Consultivo. Ahí no hay vicio de nada. Un poquito de seriedad, por favor.